Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar una nueva entrevista. Voy a iniciar un nuevo live. Hoy es lunes del mes de diciembre del año 2021. Y hoy voy a entrevistar a un mexicano. Hoy estaré en México, otra vez estaré en México. Él se llama Héctor López, así que hoy hablaremos con Héctor López desde México. Hace dibujos. Así que apenas Héctor se conecte, vamos a iniciar con esta nueva conversación. Así que vamos a esperar que llegue. Así que así ya lo saludo a Héctor. Le voy a mandar el link. Así se conecta Héctor López. Así que ahí ya se lo mandé a Héctor de invitación. Y conversaré con un chavo, con un mexicano. Igual nunca me sale el acento mexicano, así que no lo voy a hacer. En realidad no me sale ningún acento de nadie. Soy muy malo imitando. Así que vamos. Ahí se conectó. Ahí está, ahí te mandé la invitación para transmitir juntos. Ahí estás y apareces. Hola, Hola, ¿cómo va? muy bien, ¿y tú? Perfecto. ¿De qué parte de México sos? Yo soy de la Ciudad de México, la capital. Bien. ¿Cómo estuvo hoy Así Ciudad de es. México? ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo estuvo hoy la ciudad? ¿Qué pasó hoy? ¿Cómo estuvo hoy? Estuvo tranquila. En realidad, hoy no estoy en la Ciudad de México. Yo soy de allá, pero hoy vine a Cuernavaca. Cuernavaca es una ciudad que está al sur de la ciudad, es otro estado, Sí. otro lugar. Cuernavaca es famosa porque le dicen que es la ciudad de la eterna primavera. Creo que hay una Bien. ciudad de la eterna primavera en todos los países latinoamericanos, pero bueno, la de Sí. México es Cuernavaca. ¿Y por qué se llama, y por qué se dice eso? ¿Qué tiene? Pues por el clima. El clima es muy benévolo, entonces aquí hay una media siempre de 25, 26 grados por ahí, siempre todo es muy verde, Ok. está a gusto, está muy rico. Yo ya estoy echándome una cervecita, por ejemplo, mira, de que hace mucho calor. Ah, una Stella, ¿no? Eso. Pues no, esta se llama Carta Blanca, es una de acá, mira. Ah, pensé que parecía la... ¿Qué tal? ¿Se toma mucho Corona ya o es un verso de las publicidades? No, en realidad es una cosa muy rara porque la Corona siento que en todo el mundo es súper famosa y literalmente en todo el mundo, yo la he visto en otros países, todo, Por ser mexicano. Todo el pero mundo piensa que si sos mexicano tenés que tomar Corona. justo, pero no, en México, de hecho es muy raro que la gente tome Corona. Tomas Corona cuando no hay otra cosa, pero Igual que acá. hay, hay 20 cervezas mejores que la Corona, entonces Sí. casi no se toma. Ah, porque acá es muy común, ¿no? La gente cuando va a un Taco Bell, estas cosas internacionales de la comida mexicana, Claro. se piden, siempre se cree que hay que tomar Corona o Sol. Sí, Pero y son las peores esas, ¿eh? sí, Yo podría decirte, a mí me gusta, por ejemplo, una que es tipo Viena, que se llama Victoria, que es muy sí, buena. ¿Qué otra? Pues no sé, o sea, en general, casi todas menos esas dos, ¿no? O ah, sea, esas dos son las porque, peores. porque en realidad, de este modo internacional, ¿no? Como se ha creado Taco Bell, ¿no? Con la comida mexicana, esta cuestión turística, comercial, Sí, también ha sucedido lo sí, mismo con la cerveza, ¿no? Y realmente la cerveza claro. mexicana es así tan aguada, con tan poco gas, como S- la Corona y la Sol. No necesariamente, o sea, esas dos, por ejemplo, no recuerdo qué tipo de cervezas sean, pero son muy claritas, ¿no? Como muy Sí. suavecitas. Y sí, son bastante aguadas, pero no, en general tienen bastante espumita, las cervezas acá. Ah, bien. Entonces, las comerciales, pues en general, como en todos lados, pues son bastante suaves, ¿no? Pero luego ahora hay como una industria muy fuerte de la cerveza artesanal en México. Ah, igual que Entonces hay acá. muchísimas casas cerveceras
que tienen unas cosas maravillosas, entonces vale mucho la pena. A mí me Muy gusta una bueno. que se llama Colimita. Sí. Cervecería Colima tiene unas buenísimas. Esas, por ejemplo, son mis ¿Y, favoritas. y el mexicano es de tomar mucha cerveza o toma otro tipo de bebida? ¿La Sí, básica es la muchísima. cerveza? La básica es la cerveza, pero acá ¿Y vos tenemos acá? un regionalismo crítico muy específico. Acá preparamos una cosa que se llama micheladas. Sí, lo Entonces, conozco. No me acuerdo qué es, pero lo tomé. las micheladas son esta suerte como de preparaciones. En algunos casos tienen limón y sal, es como la básica, ¿no? Eso es Sí. la michelada, digamos, en sentido general. Pero luego hay otra cosa que mucha gente conoce como cubana, que es mismo limón, sal, pero luego tiene algunas salsas, ¿no? Le ponen como jugo Maggi y cosas así muy saladas. Y entonces eso colorea la cerveza de un color como marrón, así muy Ah, profundo. sí. Y es muy saladón, pero la verdad es que es muy sabroso también, ¿no? Entonces, por Bien. ejemplo, eso se ocupa mucho cuando tienes cruda, resaca. Entonces Sí, es tomas una de verdad. esas y así, oh, ¿no? Te da potencia. Pero Siempre. luego, Sí. después hay una cosa más potente aún, que es el clamato, ¿no? Que es como este jugo de almeja ¿Cómo se y ya es llama? como un jugo eso. Clamato, ¿Cómo se escribe? ¿Con K o con C? con C, clamato. La mato. Exacto. Hay una marca comercial que se llama Clamato, pero en realidad es jugo de ¿De tomate almeja? con almeja. Y eso se hace una preparación así en un tarro grande, ¿Esto? y eso es maravilloso para la cruda. Eso es el Clamato. Y digo, ahí está una presentación muy fancy, muy bonita, pero en realidad, pues es un vasote exacto, así, mira. ¿Pero esto tiene alcohol? Exacto. Pues tú le pones una cerveza en realidad, o sea, el jugo en realidad solo es tomate con jugo de almeja, pero tú le pones la cerveza dentro de eso y entonces se vuelve como un suero casi casi. Si estás crudo, te tomas Ah, uno de esos y revives, ¿no? ya Para arriba. entendí. Sí, buenísimo. No, Ok. y a los mexicanos nos encanta deformar aún más la cosa. Si eso ya es potente, aquí hay luego una cosa que se llaman gomichelas o micheladas, pero ya como con muchos ingredientes. Le ponen gomitas, que son estos dulces como de grenetina, ¿no? Así Sí. adentro. Le ponen en la orilla del vaso como un escarchado, así con picante, Yo con siempre tengo como chile. una teoría. Fui una vez a México, en realidad no fui a México, como digo yo siempre, fui Ok, a Cancún, ok, que no es ir a México, ir a Cancún. claro. Lo más cerca de México que tuve fue, ¿cómo se llama? El pueblo que está abajo, está lleno de argentinos. Playa del Valle. Carmen, ¿no? Sí, eso. Eso. Pero que tampoco es muy mexicano, ¿no? Porque hay más argentinos que Nada. mexicanos. Le Pero dicen bueno, playa. Ahora se llama así. y enfrente está Cozumel, ¿no? Sí, en el otro lado, claro. Y después fui a Cozumel, así que es como que fui a México, pero que no estuve en México. Exacto. Sí, es otra cosa. Y entonces yo siempre tengo como esta imagen de como de lo exagerado, ¿no? Como esta cosa barroca, ¿no? Bueno, hay algo Claro, picante, hay que sufrir con el picante, hay que sufrir con el salado y hay que mezclar todo, todo. ¿no? Exacto. ¿De dónde viene Y toda esto? la... Esta Pues exuberancia. yo creo que de la mezcla, o sea, tú sabes que pues es una mezcla cultural importante. De por sí, todas las culturas mesoamericanas pues ya tenían en su cosmogonía, en su hacer, pues muchísimas ideas pues muy locas, ¿no? O sea, aquí hay mucho color todo el tiempo, como que todas las ceremonias rituales, todos los espacios arquitectónicos, toda la Los indumentaria cementerios, incluso, inclusive. todo es súper colorido, súper lleno de cosas, ¿no? Entonces ya de por sí hay una recarga, es como un barroco, pero antiguo, ¿no? Entonces luego pues llega toda la mezcla europea, ¿no? Española, que pues trae toda esta carga, De ¿no? Andalucía, sobre todo, ¿no? Medio arabesca, ¿no? Por ahí con toda la influencia que hubo, pues por la dominación de muchos siglos de aquel lado, entonces se crea ahí una argamasa loquísima de cosas, entonces yo siento que de ahí viene nuestro gusto como por lo exagerado, ¿no? Entonces todo Mm, tiene muchísimas cosas, muchísimo color, muchísimos ingredientes, pero creo que eso justo es lo que le da como sabor a la cosa mexicana, ¿no? bien. Sí, siempre me he preguntado esto, ¿no? Bueno, y cuando nosotros comemos, bueno, incluso estando en estos dos lugares de México que no son México,
incluso hasta Sí, la comida te la preparaban como para no mexicano, ¿no? Como diciendo, ¿te claro, animas a comer los buffalo wings tipo con la pimienta, ¿no? Entonces era claro. como que después terminé vomitando en todo el viaje, pues ese buffalo wings. Seguro, y aparte siempre está esta historia de que si vienes a México y un mexicano te dice que algo no pica, seguramente pica como el diablo, ¿no? O sea, si un mexicano te dice que o no pica o pica poquito, seguramente eso es como tragar brasas del infierno, ¿no? Entonces, no le hagas caso a un mexicano cuando te diga eso, porque estamos acostumbrados nosotros, desde pequeños tenemos dulces que tienen ya Sí, chile picante encima y tú de niño estás ahí chupando la paleta, ¿no? Con esto y como si nada. Entonces, ¿y qué yo es eso? siento que se nos Ahí mueren. son un poco, ¿qué es? ¿Sadomasoquismo, machismo, mostrar Pues, valentía? ¿Qué es? Ese gusto por el picante. supongo que es medio cultural, ¿no? Digo, igual que el machismo y todas estas cosas, pero al final creo que el chile forma parte, sí, de muchas recetas, ¿no? De cocina mexicana, incluso antes de la conquista, ¿no? Que así le llamamos. Al periodo cuando llegan los españoles, antes de la conquista, pues había muchísimo el picante, no solo en lo gastronómico, sino en lo ritual, en lo ceremonial, el picante era algo muy importante. Entonces Y, creo que viene de ahí un poco, pero luego pues derivó en otras cosas, ¿no? O sea, y ahora también, como dices, el que come más chile es más bravo, ¿no? Es más cabrón. Y sí, pues no, en realidad no. y toda esta costumbre que estamos hablando, ¿no? Sí. ¿Viene más del mundo azteca o del mundo maya? Pues en realidad aquí hay como una mezcla, ¿no? Porque los mayas, como que conquistaban, dominaban toda la península. Sin embargo, el Acá imperio donde no es mexica, México, lo que no es México. exacta, lo que ya no es México era de los mayas, ¿no? Entonces, toda la zona central y del altiplano estaba dominada pues por los mexicas o aztecas, como los conocen afuera de México, ¿no? Entonces, los mexicas en realidad tenían una dominación impresionante, o sea, Ok. la verdad es que el imperio mexica como tal era lo equiparable no sé, a lo que llegó a conquistar Gengis Khan o incluso Alejandro Magno, ¿no? Era gigantesca su influencia. Entonces, más bien es como de este lado. Depende de qué zona estés, porque sí hay una diferencia en la gastronomía. Sí. Los yucatecos tienen una cosa muy específica con sus platillos y con los nombres y con los ingredientes. Y Ah, acá de sí, este cambia. lado hay una mezcla. Sí, sí, la gastronomía en México no te la terminas. O sea, ni yo que soy mexicano he probado todo lo que existe, porque es Pero muchísimo. el picante es el hilo conductor. Es un poco el hilo conductor y también pues toda la mezcla, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacia la El península, acahuate, como le dicen, la palta, el acahuate. el aguacate, Aguacate, eso. perdón, el aguacate. Eso, el aguacate, claro. No, y que aparte se volvió ya un tema cultural impresionante, ¿no? O sea, el aguacate es el oro verde mexicano. Entonces ahora hay unos problemas gigantescos metidos ahí el narco, el Oh, aguacate, la gastronomía. Pues porque para sembrar aguacate, el aguacate deja muchísimo dinero. Es como el oro verde, literalmente. Entonces ahora hay muchos lugares en México, como hacia el sur, suroeste, perdón, Michoacán, Guerrero, en donde ahora se siembra más aguacate, pero para sembrar aguacate tienen que deforestar, entonces van tirando árboles así, a diestra y siniestra, para poner campos de aguacate, porque deja mirá, muchísimo dinero y entonces el narco controla a veces muchas de esas zonas. Entonces ahí hay mucha lana. mirá vos, así que capaz que la palta, como le decimos nosotros, le gane la merca, le gane la cocaína. Ah, no, seguro, porque aparte, fíjate, se puso Ese muy es de moda es el sueño de los vegetarianos. Exacto, exacto. Se puso de moda el aguacate, pues ahora vas a cualquier bar, a cualquier lugar a desayunar y te dan un pedazo así de pan con una embarrada ahí de aguacate y un huevo frito encima y tres cositas y ya son 200 pesos, ¿no? Bien. Entonces, en Estados Unidos es súper común, ¿no? Así Ah, y su, al revés, ¿cómo su... es? ¿Cómo es y la dominación estadounidense, para decir la palabra correcta, en Ujú. alimentación, es tan así? ¿Todo es barbacoa? ¿O usted, o los mexicanos ahí con la comida le dijeron, no, no llegan hasta acá? Pues es una cosa rarísima porque en realidad no sé si lo sabes, lo voy a comentar aquí para la audiencia, pero casi la mitad del territorio estadounidense originalmente era mexicano. Sí, claro, Esa, Baja esa California. parte,
pues hasta más arriba, o sea, Nuevo México, California, Texas, toda esa zona así como en una diagonal hacia arriba, eso era mexicano originalmente, pero nuestra buena tradición de gobernantes que les gusta regalar las cosas o venderlas muy baratas, vendieron mucha parte del territorio o incluso lo regalaron, ¿no? Entonces ahí hay algo interesante en esto porque mucha de la influencia que hay allá, pues en realidad era original de acá y ahora está como regresando, ¿no? Hacia acá. Pues Ah, ahí hay no, una mezcla, sí, es muy interesante. La gastronomía, por ejemplo, Tex-Mex, así se le llama, es como esta mezcla, ¿no? Entre está medio como es. gringo, pues sí, justo, pero en realidad a los mexicanos les pateas el alma cuando les dices que eso es comida mexicana, pues porque Obvio, por no, eso. para nada, ¿no? Entonces todos así se encabronan, ¿no? Se enojan muchísimo. Es Y como en que a mí realidad me yo hagas, creo, es como que a mí me digas, voy a México, me haces un asado y me lo hacer en la parrilla, me lo haces al horno. Si no, ir claro, al horno el exacto, asado. exacto. Y aparte, sí hay una tradición muy O peor específica. todavía, hay unos, ahora hay parrillas a gas. En Estados Unidos la parrilla Ah, es a gas, claro. no a carbón. A gas, ¿no? Y ahora están las air fryers y todas estas cosas, ¿no? Que ya con aire caliente ahí cocinas y todo. Entonces sí, hay una tradición gastronómica importante. En el norte se sigue haciendo mucho eso del asado y la carne, así, ¿no? Bien. Es muy Bueno, interesante. y vos dibujás, vos sos arquitecto que dibuja eh, Sí, y enseñás dibujando también. también, también. Contanos esa Yo experiencia tuya. Acá tenemos. me gusta mucho el dibujo. Sí, mira, ahí tengo ahí no, ese es mi perfil personal, me parece, ¿no? Sí, Pero ahí no hay tantos dibujos, los dibujos están en el otro, en Croquis bien. CDMX. Pero vaya, sí, yo dibujo de toda la vida, como todos los dibujantes seguro te lo dicen, o lo dicen en general. Nada más que yo siempre cuento que yo nunca dejé de dibujar. Esa es la única diferencia con las demás personas, ¿no? Yo siempre seguí dibujando, en la secundaria seguía dibujando en mis cuadernos, luego en la preparatoria me hice grafitero y seguía haciendo bocetos ahí de letras y personajes y cosas. Y ya luego cuando entré a la Facultad de Arquitectura de la UNAM, pues justo me sirvió muchísimo. Siempre yo decía que saber dibujar es como tener un superpoder, ¿no? De verdad, sí. Entonces, es real. Mis profesores, o sea, yo a veces no hacía tarea, nunca me gustaba hacer tareas, ¿no? Ni me daba tiempo. Pero yo Wow, qué llegaba momento. y ¿Eso me es inventaba tuyo? ahí dos, tres, sí, también un mural, Es ya muy enorme. detallado. Sí es grande, son como 5 metros, una cosa así. ¿Y esto que está, Este, acá está, cómo lo, qué es la, no, no es lápiz, ¿qué es? ¿Qué es? Eso, ahora la industria del graffiti justamente se dio cuenta que había una oportunidad muy, muy grande en estos productos. Estos son unos plumones que tienen como rotuladores, que tienen Sí, pintura ok. acrílica dentro. Pues controlas muy bien la línea, en Esa. realidad es como dibujar, mira estos, justo. Por Pues eso, dibujas, parece dibujo a mano, no, no parece mural. Te das cuenta literal, que es, claro. por eso te pregunté cómo era. Es como un Ujú. lápiz, pero con tinta acrílica. Es correcto, sí. Sí, sí, así es como lo haces. Y bueno, ya depende del tamaño, pues el nivel de ¿Cuánto detalle. tardaste? Sí me tardé, yo creo que unas 120 horas más o menos. Ah, pero sos un genio, De, rapidísimo. ¿Cuántos pues son? más o menos, porque Dos ya tengo días. experiencia, pero no, 2 días, no, 120 horas fueron como, sí trabajé como 10 horas diarias, como unos 12 días, más o Ah, menos. 12. Ah, claro, claro, no, no estás Sí, fanático. Muy sí. bueno. ¿Y cómo es llevar un dibujo del papel a la pared? ¿Cómo manejas la escala ahí? ¿Cómo se maneja esa escala de una hoja A4 a un muro de como en este? ¿Cómo es ese juego de escala? Es muy interesante porque todos me preguntan eso. Y porque es muy Hay difícil, ¿o muchas, no? pues es que sí parece muy complicado, pero en realidad hay varias técnicas. Yo siempre hablo de esto y sin ningún empacho, ¿no? Siempre comparto estas historias. Hay dos básicas. Una es hacer una retícula, una cuadrícula en el muro y literalmente pasar tu boceto, ¿no? De como lo tienes en una Sí. hoja en blanco, allá pues a través de esa cuadrícula. Tu boceto lo tienes aquí, lo cuadriculas y lo pasas a la pared, pues cuadrito por cuadrito, ¿no? Vas ahí tratando de más o menos que coincida. Eh, Luego, la siguiente sería
Hay ahora unas aplicaciones, es muy tecnológica la cosa, donde tú llegas, por ejemplo, estás en el muro, rayas una serie de patrones, letras, lo que tú quieras, luego tomas una foto de ese muro, tal cual con ese patrón que acabas de trazar, y lo encimas con tu boceto o la imagen que tú quieras dibujar en la pared, y entonces esto te hace una suerte como de empalme, ¿no? Encima el dibujo original sobre esto, sobre la retícula esta que hayas trazado, de letras o lo que sea, y ya con eso es mucho más fácil ir trasladando, ¿no? Entonces, si aquí hay una M y en tu boceto hay una hoja, pues ahí entonces la hoja tiene que coincidir con la M, ¿no? Entonces ya haces el trazo. ¿Y este sos Así vos? es, ese soy yo. Bueno, era yo cuando era más flaco, Y pero con más o anteojos menos. cuadrados. Sí, ahora ya son un poco más grandes, ¿no? Ya. ¿Cómo Este, este autorretrato te lo hiciste con un espejo? ¿Te lo hiciste pensando en vos? ¿Copiaste no, una foto? vi una fotografía y de ahí ya nada más hice los tracitos ahí, chacacha, y ya. Así muy sencillo, era para un perfil de algo, no me acuerdo para qué. Bien. ¿Y la arquitectura en qué juega? ¿Cómo juega en tu día a día? La arquitectura Porque sos formó arquitecto. parte, soy arquitecto de formación y la arquitectura formó parte mucho tiempo de mi vida porque me dediqué a ella durante casi 10 años, un poco más tal vez. Yo empecé a trabajar en un despacho de un arquitecto que era mi profesor de la Facultad de Arquitectura y a partir de ahí empecé pues ya a trabajar haciendo planos, ¿no? De arquitecto, de dibujante, empieza uno siempre, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya después a desarrollar proyectos de muchos tipos, ¿no? Sabes Bien. que pues, de repente empiezas a trabajar aquí con un arquitecto y de repente ya se terminó el trabajo, entonces tienes que mudarte, ¿no? Migrar a otro despacho y así, ¿no? Entonces vas de despacho en despacho. Entonces yo tuve la oportunidad de estar en muchísimos proyectos de toda índole, ¿no? Desde hospitales, edificios, casas, etcétera, etcétera. O sea, espacio público, monumentos. Yo trabajé en el monumento muy polémico que se llama Estela de Luz, que lo conocen aquí como la suavicrema, que es ¿Qué como es una eso? galleta, ¿no? Así. ¿Cómo se llama? Estela de Luz, así se llama. ¿Ave Luz? Estela, Ah, Estela de Luz. ok. ¿Y quién es Estela de Luz? Estela de Luz es el monumento pero es un Ah, pero monumento alguien conmemorativo. Estela. No, Estela pues por la forma. Las estelas es como una reminiscencia de unas Ok. estructuras mayas que son Sí. como unos tótems, ¿no? Que tienen estas inscripciones y tienen como muchos mensajes. Pues por eso era por la forma, Muy buen era esto nombre. de Estela de Luz, exacto, sí. Fue un monumento conmemorativo del bicentenario de la Revolución, de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. Entonces, por eso Bien. se llamaba Monumento del Bicentenario y pues era la idea, ¿no? De hacer esto. ¿Y por qué es Entonces, polémico? ¿Qué pasa? ¿Que la gente como no lo quiere mucho? porque no lo quiere nada, nadie. De hecho, Ah, fue muy loco porque cuando nosotros participamos en esto, yo trabajaba con este arquitecto que se llama César Pérez Becerril, que era también docente ahí en la Facultad de Arquitectura. Y cuando trabajaba yo con él fue que ganamos este concurso. Entonces, fue un concurso público, fue abierto y podía participar cualquier arquitecto, no solo de México, de otras partes. Entonces, nosotros ganamos porque el concepto era muy poderoso y tenía ahí como algunas ideas muy, muy interesantes. Entonces, cuando ganamos, bueno, pues le dan el premio al arquitecto, que en ese momento eran como 7 millones de pesos, una cosa así, no lo recuerdo bien. ¿cuántos dólares Pero son esos? 7 millones de pesos, ¿cuánto será? Pues no sé, divídelo entre 20. Eh, Ah, es bastante igual. bueno, sí, sí es una lana, ¿no? Entonces ganamos y empezamos a desarrollar el proyecto, pero justo en ese momento el costo de este proyecto iba a ser, no sé, de 200 millones de pesos, ¿no? Una cosa así. Entonces hubo ahí, ya sabes, malos manejos, entonces el gobierno puso a un área primero a gestionarlo y entonces ya se empezó a elevar el costo del proyecto y entonces ya no eran 200, sino eran 500 y luego ya después de un año ya eran 800. Al final esta cosa costó como 1.200 millones de pesos, o sea, se quintuplicó el costo, ¿no? Y pues hubo muchos desvíos, se robaron muchísimo dinero y tal, entonces el Latinoamérica. arquitecto, claro,
el arquitecto siempre era como el chivo expiatorio, ¿no? Todo el mundo pensaba que el arquitecto era el que se estaba chingando el dinero. Exacto. Y en realidad, pues no, el arquitecto ganó un concurso, le dieron su premio del concurso, que se le acabó súper rápido, por ejemplo, y ya, en realidad no pasó nada más, ¿no? Él no volvió a tocar el dinero ni supo de nada más. Bien, Pero ahí tenemos el basamento. por eso es muy polémico, sí, ¿no? Y el proyecto era maravilloso en ese momento, ¿no? O sea, tenía con unos conceptos muy poderosos que hablaban justo de la cosmogonía maya un poco, el inframundo, el camino al cielo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, era muy bueno. Bien, bueno, vamos a empezar. Yo te mandé 100 preguntas, tienes que elegir 10, así Sí, que arranquemos. elegí, elegí unas sencillitas porque me iba yo a meter en muchos problemas si me elegía unas más rudas, ¿no? Me iba yo a extender mucho. Empecé por una sencillita, la básica, creo que era la primera incluso. Una esquina de la ciudad, ¿no? Exacto. A mí me gusta mucho, tal vez es medio un cliché, pero me gusta mucho esta esquina de Avenida Eje Central y Avenida Juárez en la Ciudad de México. Esa esquina es importante porque dicen que es probablemente la esquina por donde pasa más gente, pues no solo en México, en el mundo, porque es gigante, es gigantesca. O sea, por ahí pasan alrededor de 250,000 personas por día y cuando hay algún evento o algo, 1 millón de personas promedio, ¿no? Por día. Bien. En esa esquina de un lado está el Palacio de Bellas Artes, que es una obra impresionante, un palacio así muy bonito, blanco, recubierto con un mármol. Luego, del otro ¿Cómo le lado, llaman la enfrente, intersección? Eje Central y Avenida Juárez. Eje Central y Avenida Juárez. Del otro lado hay un edificio Art Deco muy bonito que se llama La Nacional, que es así muy, muy de los primeros edificios altos que hubo en la Ciudad de México. En la otra esquina está ni más ni menos que la Torre Latinoamericana, que si no la conocen es esta, mira. Esta es la torre. Bien. La Torre Latinoamericana. Y del otro lado está el Banco de México, el edificio del Banco de México. Entonces, es una esquina muy transitada y muy famosa porque es como el acceso, digamos, al centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? A partir de ahí se vuelve peatonal la calle de Madero, que fue un proyecto de la Autoridad del Espacio Público, un órgano ahí del gobierno que se encargaba justo de este tipo de proyectos hace 12, 15 años, no lo recuerdo, pero es una calle peatonal y es de las más famosas, ¿no? Dicen que probablemente sea la calle más cara de México, porque pues ahí hay una derrama económica importante. Entonces, Bien. esa esquina es de mis favoritas y yo vivo... Central, Lázaro Cárdenas. Ese, exacto, y Avenida Juárez. A ver, ahora estoy y la Reforma. No, ya estás muy arriba. Pues ponle ahí la Torre Latino. Más para abajo, mira. Abajo, abajo. No, para el otro lado, a la derecha, a la derecha. A la derecha, donde está el punto rojo, acá más a tu derecha, más a tu derecha, más. Abre la toma, tenías un punto rojo muy, ándale, ya casi. Más a la derecha, más, un poco más. Bueno, Tenías ahí un puntito rojo que decía eje central. sí. Ahí. Okay. Ponle Torre Latinoamericana y ahí mero, en ese cruce. Vamos a poner. Sí, porque antes no me la tomo. Torre Latino. Torre Latino. O si no, Torre Latino. Y ya con eso sale. Hola. Me están aquí saludando unos amigos. Saludos. Ese güero. ¿Qué pasó? Para Tinder ese boceto. Eso. Ah, las fotos. Sí, están ahí. Eso, ahí estamos. Mira, ese es el edificio del Banco de México. Es igual muy antiguo, muy bonito. El interior está impresionante. Ahí está el Palacio de Bellas Artes. Ese es un edificio pues, que tiene una mezcla de estilos muy interesante también. Fue Art Deco, pero también medio Art Nouveau. Lo empezó un francés y lo terminó un mexicano. Pues tiene ahí unas cosas muy locas. Del otro lado, esta esquina donde estás girando ahora, este es el edificio de la Nacional. Probablemente fue uno de los primeros rascacielos de la ciudad. Y eso que tiene, no sé, 12,
11 niveles, no lo recuerdo. Sí, Y es aquí está peticito. este monstruo que es la Torre Latinoamericana. Es el primer rascacielos mexicano que pues ha resistido ni más ni menos que los tres temblores más importantes, ¿no? Tiene unos pilotes ahí y un Y este sistema es de muy gatos lindo también. hidráulicos. Este es maravilloso también. Ese no es muy accesible, o sea, puedes entrar si pides permiso, pero no es tan accesible. Más allá adelantito, sobre esa misma fachada en donde estaba el Banco de México, hay otro que es el Palacio Postal. Ese sí es impresionante también. Sí, este, Ese de ¿no? allá. Ese. También esta es parte del edificio del Banco de México, pero allá en la otra esquina, allá ¿Qué hay, están hay haciendo otro acá también muy bueno. enfrente? ¿Y este muro azul qué es? ¿Qué es? ¿Una obra? ¿Qué están haciendo ahí? Tiene como esta estrategia para que cuando hay marchas en la Ciudad de México, Ah, tapian todos los edificios y monumentos importantes para que no los grafiten. Entonces, ok. por eso las consignas de repente en las marchas es que pues el gobierno cuida más a los monumentos que a las propias mujeres o a los propios mexicanos, ¿no? Entonces, Ahí esto es está para el Art protegerlo. Deco. Mira Ahí nomás, está el qué Art bonito. Deco. Muy, muy Es muy chulo. lindo. De lejos es muy Es, lindo. es buenísimo, la proporción es muy bonita. Ese copete que tiene ahí como con Sí, unas rayitas, eso es impresionante, me gusta mucho. ahí está. Y también la Ahí escala, estás. ¿no? Cómo se fue armando. Qué linda escala Justo. que tienen todos. Tiene ahí como esta otra torre del otro lado que tiene como el espejo, ¿no? Esta. Exacto. Y luego ahí pues Ah, está la esta, Torre sí. Latino. Sí, allá, del lado derecho. Perdón. Bien. Exacto. Y es el correo central, que adentro es hermoso. Sí, no, precioso. Todos estos edificios pues son de la época los primeros edificios así grandes de gobierno, ¿no? Donde tenían ¿Y esto muchísimo qué es? esplendor. ¿Cuál? Ese es un lugar muy bonito que se llama la Casa de los Azulejos. Es un edificio que Hermosa está es. completamente cubierto por un tipo de azulejo muy, muy famoso en México que se llama talavera. Se ¿Talavera? produce talavera, sí. Se Ah, ¿por produce en qué? el estado de Puebla y es impresionante, o sea, tiene muchísimo detalle. Y ahora es un Mira. restaurante de mi tío Carlos Slim. Es Sanborns. Es un Sanborns, así se llama. El dueño de Claro. Exacto, sí. Del dueño de Claro y de Medio México, ¿no? Ese ¿Y, señor. y es tu tío o no? Ojalá fuera, ¿no? Es una forma de decirle, pero Sí, no, ya sé. no es mi tío. Ese también es muy lindo. Sí, no, es que ya a partir de aquí para allá, hacia donde se ve la calle, todos los edificios que te vas encontrando son joyas. O sea, hay una cosa Esto del también es centro Art histórico y Deco. su arquitectura, mira nomás eso, o sea, esas portadas. Es que cuando vives aquí, pues ya ni lo ves, ¿no? O sea, tú ya vas a lo que vas y ya ni volteas para arriba. Yo a veces sí voy pajareando, pero la verdad es que no ves tanto, ¿no? Pero sí, vale la pena irse a caminar por ahí. Y al final de las 5 de mayo, ¿qué hay? ¿Qué es esa torrecita que se ve allá a lo lejos? Llegas al Zócalo de la Ciudad de México. Es que el Zócalo es Ah, como esta gran plancha, pero y la abarca desde avenida es 5, esta. es bonita, es 5 de Mayo, luego está Avenida Madero, luego está Independencia, bueno, de aquel lado es 16 de septiembre, etcétera. Sí. Vas llegando hacia El allá, 5 muchos de mayo, edificios Art Deco. el 5 de mayo que es la independencia, ¿no? Mexicana. No, la batalla de Puebla. Es como cuando se Ah, conmemora la batalla de Puebla que fue contra los franceses. bien. Mira, sigue ¿Y al ahí ya? fondo. No, hay muchísimos, pero aparte hay edificios aquí entre neoclásicos, modernos, o sea, hay una mezcolanza de estilos. Qué Esa lindo torre que tú esto. alcanzas a ver, mira nomás. Esto es muy lindo. Todos, ahí te digo que hay cientos de estos. Ahí está la torre esta que decías, es Sí. el campanario de la Catedral Mira, Metropolitana, que Tecate, acá es. está la otra cerveza. Ah, mira, ahí está. Esa también está más o menos. No me gusta tanto, pero Ay, también. llegaron los turistas, cagué. Llegaron ahí los turistas a tapar la vista. Sí. Pero sí, mira, por ejemplo, es un edificio de el Monte de Piedad, que es la casa de empeño, ¿no? De la Ciudad de México, el que acabas de pasar, que está a la derecha. Sí. Luego aquí ya Che, estos son de gobierno. y el 5, pero hay un festejo, porque en Estados Unidos siempre se burlan del 5 de mayo, que es como una fiesta de la mexicana. ¿Cómo le dicen? Tiene un nombre raro, ¿no?
El 5 de mayo le dicen, ¿no? Pero pues justo, es que es como que lo Día de la, celebran ¿no lo es el más día los, de la mexicanidad, algo así? ¿No le dicen una palabra media rara? pues como de la herencia cultural mexicana, una cosa así, no sé. La verdad es que aquí ni nos pasa en la mente, ¿no? O sea, nadie celebra el 5 de mayo, nomás Ah, ellos. ¿no? No, aquí no se celebra. Ah, Aquí se solamente los celebra, mexicanos en Los Ángeles. exacto, los que migraron para allá, ¿no? Acá se celebra el 16 de septiembre, que es la fiesta nacional, el grito de independencia. Y ya, o sea, como de fechas así realmente como nacionales, pues esa, ¿eh? O sea, Bien. porque hay ¿Y un por día de qué, la bandera, y por qué que es es en importante febrero. entonces para ellos la batalla de Puebla? Pues supongo que por el concepto que tiene, ¿no? Como la de la batalla, de la resistencia, o sea, tiene como algún mensaje. En realidad no estoy muy metido en ese tema, ¿no? Fue resistencia francesa. Resistencia mexicana, pues para ganarle a un ejército francés, tú imagínate, o sea, eso no es Bueno, poca cosa, ¿no? no. Claro. Así que vamos a la siguiente pregunta. A ver, vamos. Acá está Eh, el Zócalo. Ahí está, ¿no? Ya lo viste. Es una plazota, ¿eh? Es maravillosa. Sí, me encantaría ir a Ciudad de México. Vamos, te paseo yo cuando quieras. Ahí en el 2007, ahí estuvimos desnudos como 20,000 mexicanos porque vino Spencer Tunick a tomar Ah, sí, fotografías. ¿y vos Sí, claro. fuiste? Claro, había que encuerarse ahí en el Zócalo. Es muy bien, es muy buena experiencia. Hacía mucho frío, Bien, pero eso. bien. Vamos a la Bueno, próxima pregunta. a ver, vamos a la próxima pregunta. Ah, bueno, pues ahí ya medio hablamos de ese edificio. La siguiente era una que decía 23, la número 23 decía edificio en México. Pues justo hablábamos de ¿no? De la Torre Latinoamericana. La Torre Bien. Latinoamericana es este rascacielos que se construyó, me parece que en 1950 y pocos, no recuerdo el año exacto, pero bueno, lo hizo un arquitecto muy famoso que es, a ver, mira, ahí está, justo, ahí está, dice Mirador, ¿no? Ahí mero, no para acá, a la de izquierda, esa, Sí. ahí, esa. Eh, Augusto H. Álvarez. Augusto H. Álvarez es muy famoso porque también dibujaba muchísimo a mano. Tiene muchísimos edificios como de corte moderno, pero este es así como la joya de la corona, ¿no? Ese edificio es una obra de ingeniería impresionante, tiene muchísimos sistemas que conviven juntos, tiene unos gatos hidráulicos, ¿no? Que sirven como para el tema de la cimentación y que se vaya moviendo conforme se va moviendo el piso. Tiene unos pilotes que son como 144 pilotes que bajan hasta el sustrato más resistente de la Tierra. Está todo recubierto de vidrio, fue de los primeros edificios recubiertos de vidrio en la ciudad, si no es que el primero. ¿Qué más? Tiene Ah, 50 y pocos niveles, ajá. Mira, como 50 niveles. Tiene un restaurante en la parte más alta, tiene un mirador muy bonito, hay bien. oficinas de varios tipos ahí. Ha resistido, te digo, tres sismos Terremotos. importantes en la ciudad, sí, muy, muy importantes. En el 57, en el 85 y en 2017. Que los chilenos se ríen de nosotros porque pues allá hay terremotos de 9 grados, ¿no? Pero aquí ya uno de 8 ya es así, se te cae media ciudad, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bien. Pues es un ícono, realmente es icónico. Toda la gente ubica ese edificio, ¿no? Ese rascacielos. Y él porque es conocido por la torre o por otros trabajos? Ahí tenemos otros trabajos de Pues él. por varias cosas. En realidad fue uno de los pilares del movimiento moderno probablemente en México. Hizo Bien. muchas, muchas casas, muchos edificios, ¿no? Habitación. Pero yo creo que sí, su obra más importante probablemente sea, exacto, dice, el ingeniero de la torre es Leonardo Sibaert. Yo creo que sí, su obra más conocida pues es la Torre Latina. Pero hizo muchísima obra. En ese momento la arquitectura mexicana creo que tenía un punch importante. Entonces, tiene muchísimas casas, muchísimos edificios por ahí también. Muy Bien. moderno todo. Sí, están buenas las casas, ¿eh? Está bonita, sí.
Son muy bonitas. Acá tenemos una foto de la época. Estas fotos están buenísimas de la época de A la ver, a ver. Mira nomás que. Pero no, yo creo que esa es muy actual. ¿Sabes por qué? Porque había un estacionamiento. Toda la plancha Ah, enfrente de Bellas Artes era un estacionamiento gigantesco. Probablemente haya fotos más antiguas. Mira, esa acá hay un todavía yo colectivo. creo que es viejita, exacto. Sí, Sí, acá está en construcción, mira, mirá. ahí está en construcción, qué maravilla. Está. Mira nomás, ¿no? Qué chula. Ahí está. Bien. Esa, Vamos pues a esa la, es vamos, icónica. sí, es muy linda, la verdad que sí. Vamos a la próxima pregunta. Vamos a la próxima pregunta. A ver, pues ya vamos a cambiarnos de ciudad, ¿no? Ahora vámonos a otra. A ver. Bueno, no, mira, vamos en orden. Hay otra pregunta que por aquí anoté que decía, estación del subte. Bueno, pues el metro en México pues, también es una cosa gigantesca, ¿no? Es una red muy, muy amplia. Tiene más o menos doce líneas como oficiales, pero luego hay otras son como 15 líneas más o menos, ¿no? Entonces, más o menos redistribuye o distribuye como el flujo en casi toda la ciudad. O sea, como en la parte centro-norte, ¿no? Y un poco a los costados. Es que la ciudad es gigantesca, entonces cubrirla todo es imposible. Eh, una de mis estaciones favoritas del subterráneo en México es una estación que se llama Metro Chabacano. Metro Chabacano es muy famosa porque ahí se grabó una película de Arnold Schwarzenegger. A ver si le puedes googlear por ahí. ¿Chabacano? Es Chabacano, sí, así tal cual. Para nosotros chabacano es como algo mal, como algo de mala calidad. No, en realidad chabacano es una fruta, pero casi nadie usa esa palabra, ¿eh? O sea, es que el chabacano es como una fruta rara, es como un primo del durazno, ¿no? Entonces, como que no, Ok. realmente no se consume tanto. No sé por qué ¿Esta? decidieron ponerle así. Esa tiene una especie de trilosa así muy interesante. Eso es solo una parte, es como la bajada. Como es una estación de transferencia, por ahí cruzan creo que cuatro o cinco líneas, cuatro líneas distintas. Pero justo toda Bien. esta parte en donde está la tridilosa, esa zona, ahí grabaron esta película de Arnold Schwarzenegger que se llama, ahorita te digo cómo se llama, que es como una suerte de utopía así futurista en donde Arnold Schwarzenegger anda ahí como combatiendo ahí unos seres malignos y tal, pero justo mira, hay una por ahí, una perspectiva en donde se ve toda la tridilosa, eso es muy padre, me gusta mucho ese sistema, y de hecho ese sistema de tridilosa es desarrollado, patentado por un mexicano, Bien. ese tipo de estructuras lo patentó un ingeniero mexicano, no recuerdo su nombre, pero me gusta mucho esa escena en la película en donde sale. Si le pones ahí Arnold Schwarzenegger, Metro Chabacano, a ver qué Vamos sale. a buscarla. Eh, acá está, a ver. Ah, es vieja la película. Claro, mira. No, pero Terminator, dice, no, no es Terminator. El A ver, Vengador por del ahí dice, Futuro. El Vengador del Futuro. Es que en inglés se llama Total Recall. Sí. Esa. Ahí sale en varias escenas. Ahí sale peleando y por ahí se caen unas escaleras. No, una cosa loca. Bien, ahí está. Esa me gusta mucho porque aparte es como un nodo muy interesante en donde confluyen, te digo que cuatro líneas del metro y es importante, o sea, de ahí redistribuye hacia muchos lugares, entonces es bastante grande y Bien. tiene varios niveles. Vamos a la siguiente pregunta. Dale, a ver, déjame ir rayando aquí las que ya, para que no se me empalmen. A ver, ya estamos. Luego, dice la 17 creo que es una avenida en París, ¿no? Sí, puede ser. Bueno, yo cuando estaba estudiando arquitectura en la Universidad de la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, es probablemente la escuela más grande, ¿no? Pública.
en México, tuve oportunidad de irme de intercambio. Fui de intercambio a Francia, estuve en París. Entonces yo vivía allá un año y pues estuve ahí en una escuela de arquitectura de allá, ¿no? Entonces, muy interesante, muy distinto todo, muy locochón, pero había una cosa muy, muy específica que me gustaba mucho. Yo en las mañanas eh, había días que antes de ir a la escuela tenía unas horas como de práctica profesional. Entonces, de donde yo vivía, tenía que tomar una avenida. Yo vivía en una calle que se llama, eh, aquí va a empezar los problemas, se llama Rue de la Croix-Niver. Croix como en cruz, Croix, Rue Rua, de la Croix, ajá, Croix, Croix, y luego Niver, que es Nivert, Rue de la ok. Croix-Niver, RT. Yo vivía en esa callecita que en realidad es una calle X, no tiene bueno, mucha importancia en realidad, pero esa callecita me conectaba a los Uy, campos de la Marte. calle de la muerte, ¿no? De la Cruz de la No, Muerte. pues sí, algo así. En realidad no sé cuál sea como la traducción de Niver, pero esa callecita me conectaba y salía yo justamente enfrente de los campos de Marte. Entonces por ahí pasaba yo todos los días en mi bicicleta, saludaba a la Torre Eiffel así de lejos y llegaba a la oficina de arquitectura en donde yo trabajaba. Yo trabajaba Sí. unas horas haciendo práctica profesional en un despacho de un arquitecto francés que se llama Marc Rollinet. Bueno, así se escribe. No es muy famoso, pero pues ahí tiene algunas obritas más o menos y pues ahí trabajé un tiempo con él. Entonces me ¿Y gustaba qué mucho ese tal, recorrido. y qué tal estuvo esta experiencia? Pues buena, porque es interesante siempre el saber cómo se hacen las cosas en otros lugares, ¿no? Entonces, ya de por sí, pues estar en Francia era totalmente distinto a mi latinoamericanidad, ¿no? Entonces, ya eso era ya de por sí una explosión, ¿no? De todo, de sentir, en los sentidos, ¿no? Las visuales, el tipo de arquitectura que tenían, la forma en que organizaban los espacios, la comida, etcétera, etcétera, ¿no? La personalidad, ¿no? Todos los franceses tienen una personalidad muy específica, ¿no? Y luego, pues la forma de trabajar en los despachos es bastante similar, pero pues tiene ahí algunas cosas distintas, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo hablaba mucho con los clientes de repente, ¿no? O sea, tenía que hablar y pues yo no hablaba bien francés, pero pues igual ahí me las inventaba, ¿no? Tenían muchos chinos ahí, muchos coreanos trabajando en ese despacho, porque los coreanos son famosísimos, pues porque son súper rápidos, ¿no? Para trabajar con Y todo el sí, tema porque son máquinas. de, de renders y esto. Sí, sí, o sea, estos les decían en la mañana, sí, necesitamos unos renders y un video, una animación, tal, para esta tarde, y el render salía y la animación con video y música y todo, ¿no? Entonces, sí, no, estaba impresionante. Y ¿Y vos pues era vos de qué interesante, hablabas en francés con ellos? en francés, Cómo en se...? francés. Pues con los coreanos a señas, porque esos no hablaban ni inglés, ni francés, ni nada, o sea, esos nomás hablaban coreano. Pero tenían como el líder de los coreanos, que era un equipo como de 5 o 6 personas, tenían un líder que ese sí hablaba, sí ladraba un poco francés, ¿no? Entonces ahí medio le entendía, sí. Y en el día cómo qué, vivían entre ellos? Porque después no interactuaban en París con los demás, los No coreanos. interactuaban, porque aparte era, pues es que, aunque sea un poco de inglés o algo, pues para medio entenderle al otro, ¿no? Pero no, estos interactuaban entre ellos y ya, ¿no? Y pues era interesante como tratar a partir de este otro elemento que sí sabía inglés y francés un poco, pues tratar ahí como de comunicarse, o sea, siempre tratando como de integrarlos, ¿no? Pero era difícil, no era tan sencillo. No les importaba mucho ser amigos. Sí, pues en realidad no, ellos iban pues porque les gustaba, les flipaba mucho la idea de estar ahí, ¿no? Como en Francia y vivir, aunque vivían en un cuartito, ¿no? De 3x3, ahí estaban hacinados todos en unas camas de estas, ¿no? Así literas, pero pues ellos ya vivían en Francia, ¿no? Entonces ya eso era para ellos lo más. Mira vos. Sí, no, y además ellos también, me imagino que en Seúl tampoco viven en espacios muy grandes, así que deben estar No, acostumbrados. claro. Pues has visto estas notas, ¿no? Que de repente sacan así
como ya hay gente que tiene estas ciudades dormitorio y van y duermen allá, pero hay mucha gente que ya ni siquiera va, ¿no? Ya se queda aquí y ahí en el Sí, baño ahí se medio asean y otra vez a seguir trabajando, ¿no? Chaca, chaca. Pues porque sí, así funciona, ¿no? Su sistema. son máquinas ellos. Vamos a la próxima Es, pregunta. es rudo eso, pero sí, sí son muy buenos para trabajar. Bueno, a ver, vamos por edificios. Ya al final nos metemos en lo otro. Edificio de Los Ángeles. Yo, como esta tradición, sí es una tradición ya mexicana de emigrar. Yo tengo familia en Los Ángeles, California, porque tengo un par de tíos que emigraron hace muchos años. Se fueron como decimos acá, de mojados, ¿no? Pues porque antes para cruzar tenías que cruzar el río Bravo. Entonces, de mojados, así se le dice, ¿no? Entonces, ellos se fueron de mojados hace, pues, ¿qué te gusta? 30 años o más. Entonces, ya años después, cuando ellos ya estaban instalados allá y todo, siguen sin papeles, pero están allá, pues ya podía yo ir a visitarlos porque pues yo ya tenía mi pasaporte, mi visa y todo. Entonces iba, ya no he ido, tiene algunos años que no voy, pero cuando iba siempre me iba a visitar por ahí con ellos a algún lugar, ¿no? Entonces me impresionó, por ejemplo, cuando vi la ópera de Disney, ¿no? De este señor Gary, es una cosa loquísima, que pues ya cuando vas y analizas un poco ya como con ojo arquitectónico el edificio, pues te das cuenta que es un edificio exactamente igual que una Todo. cajita, ¿no? Una cajita tal cual, pero pues este nomás tiene unas cubiertas así, ¿no? Muy locochonas y pues un material muy específico que en este sitio, por ejemplo, pues no venía al caso porque no era el mismo caso de Bilbao, ¿no? Que fue su primer edificio de este corte, que pues ahí estaba todo este tema del material del sitio y tal, ¿no? Y por eso usaron ese material para los recubrimientos. Pero pues en Los Ángeles, pues no viene al caso y pues, brilla muchísimo, pues porque tiene un brillo especial el mismo material, pero simplemente ver ese tipo de estructura, así como muy performática, ¿no? Medio escenográfica, pues sí era interesante. Entonces, ese me sorprendió, sí lo dibujé varias veces. ¿Lo has dibujado? Sí, no sé si lo tengo por ahí, pero seguro lo tengo, si no, luego te lo envío. Pero sí, lo he dibujado, pues iba yo ahí con mis tíos, me Complicado sentaba de yo ahí. dibujar, ¿o no? No tanto, fíjate que como tiene todas estas cosas así para Tenemos. todos lados, no hay referencia en realidad, ¿no? Mira, a ver, por ahí está. Ah, ¿está este No, acá enfrente o me fui a otro ahí está, lado? del otro lado, Acá. sí. ¿Este no Ahí, es de justo. Culjas? ¿De quién es este? Creo que sí, no sé, pero ese no es tan viejo, ese es bastante reciente, porque Sí, yo ahí no está. me acuerdo ese justo. El otro no me acuerdo haberlo visto la última vez que fui, ya tiene bastantes años, pero Sí. eso. Acá están haciendo otra cosa, mira. Mira, no, pues es que ahí están construyendo cada semana, ¿no? Hacen una cosa nueva. O la demuelen y la tiran, ¿no? Sí, es que esa es una de las ventajas que ellos tienen, ¿no? O sea, pueden tirar lo que sea y ahí reactivan su economía. Ya ves esas torres en Nueva York. Bueno, bueno, ahí lo tenemos. Bueno, Las Vegas es eso, ¿no? Es como Pues tal cual, sí. la utilidad al máximo. Y acá está. Mira, eso. Pasa algo, ahorita que preguntaba si lo había dibujado, pasa algo con muchos edificios como este, pues en realidad como nadie tiene muy claro cuáles son sus formas o cómo está constituido, pues si lo dibujas y te equivocas en un ángulo o le pones una hoja de estas de más o de menos, pues nadie se da cuenta porque en realidad Claro. no es muy fácil, ¿no? Identificar. O sea, ahí alcanzas a ver unas formas, pero no sabes si tiene uno, dos, tres copetes, cinco alas o qué, ¿no? Entonces, no pasa nada. Lo ¿Y puedes dibujar adentro qué fácil. tal es? ¿Entraste alguna vez? Cuadrado, es cuadrado. Es que ahí fuimos a un recital, era como un ensayo de la ópera de Los Ángeles, ¿no? Entonces, de la Filarmónica de Los Ángeles. Fuimos a un ensayo y pues por dentro es cuadradito, entonces realmente no tiene mucho. Ahí está. Solo recuerdo que estaba como el escenario, luego las gradas así, y luego sí tenía como unas cosas así medio, ¿no? Como para la acústica, algo así, pero no, realmente no era muy loco por dentro, solo era muy loco por fuera. Bien. ¿Y la ciudad de Los Interesante. Ángeles qué te parece?
Pues es un monstruo también, como la Ciudad de México, pero aquí pasa algo muy loco, que si no tienes auto, moverte es un viacrucis. O sea, pues yo andaba No solo, podés. entonces, pues sí puedes, pero te toma medio día nomás moverte, ¿no? Entonces yo usaba mucho el autobús, por ejemplo, y pues las distancias, los tiempos de espera eran grandísimos y luego las distancias pues también, ¿no? Porque aparte el Sí, autobús va a otro y el ritmo. metro, El metro, más o menos, pero en realidad había muchas cosas que no conectaba el metro, ¿no? O sea, el metro, la red no es tan grande. Entonces, pues yo usaba más autobuses que otra cosa. Y caminaba mucho. Pero entonces mis tíos siempre me decían como que, no, estás loco, ¿no? ¿Por qué caminas tanto, no? Porque para ellos caminar una hora, pues es impensable, ¿no? Y para mí, pues era como lo normal, ¿no? Una horita ahí de caminata, está bien. Pero para pero igual ellos que sí raro, ¿no? era, Porque en Los Ángeles, yo estuve 2 veces en Los Ángeles sí, y las 2 veces alquilamos auto, ¿no? Y nos manejamos en auto. ya, Alquilas un auto en el aeropuerto y listo. claro. Pero es verdad que, bueno, igual era adolescente, tenía 18, 20 años la vez que fui. Pero en realidad no es una ciudad que está preparada para el transporte. Es muy rara porque porque las clases bajas, ¿cómo hacen? Todas tienen auto, ¿no? Es un delirio en ese sentido. Claro, y por eso es impresionante, porque tú ves los freeways y, o sea, son 8 carriles para un lado y 8 carriles para el otro y van llenos de un lado y va lleno del otro. O sea, tú sales a las 6 de la tarde a tu casa y pues te echas 2 horas de viaje porque pues está llenísimo, ¿no? Entonces, eso era impresionante. Y eso que yo, pues en la Ciudad de México hay muchísimos autos, ¿no? Es de las ciudades con más tráfico tal vez del mundo. Pero allá, pues también es muchísimo, muchísimo. Entonces, sí me No, digo, pero impresionaba eso. en Ciudad de México, vos podés vivir en Ciudad de México sin tener un auto. Claro, sin problema. Sí, sí. Pero yo creo que en Los Ángeles vos no podés vivir si no tenés un auto. No Pues, imagino a alguien en Los Ángeles sin tener un auto. No sé qué haría esa pues vivir persona. lento, ¿no? Vivir a otro ritmo. Es lo que yo trataba de hacer, ¿no? En algún momento me interesó mucho estos temas como de caminabilidad y los peatones y el flaneurismo este, ¿no? De ir Porque es como como la ciudad caminando de los... sin... Porque además Exacto. es una ciudad muy rara, porque tampoco parece como conectada, ¿no? Porque bueno, Es rara, nosotros ¿no? Sí, es muy dispersa. ahí ya tenés mira que son la autopista a media cuadra del lugar donde estábamos, que no hay un solo Exacto. auto. Sí, es impresionante. Yo iba mucho al centro y en el centro sí caminaba, ahí en Chinatown y en el barrio como más artístico. ¿Qué es Me gusta esto? mucho el graffiti, sí, justo por ahí, toda esa zona. Donde están los museos como de arte contemporáneo, toda esa zona, exacto. Pero que es nada más que esto. Sí, es que es chiquito, o sea, por eso también es muy caminable, ¿no? Entonces, si vas de una escala como la Ciudad de México, donde puedes caminar 5 horas, 7 horas sin problema, ¿no? Y recorres muchísimas cosas diversas. Aquí caminar, por ejemplo, me decían mis tíos, ¿no? Si caminas, por ejemplo, en Hollywood, pues te van a ver raro, ¿no? Porque vas caminando. Entonces era como, pues sí. Pero vaya, pues para conocer está bien, ¿no? Vas a otro ritmo, Sí. pues. Entonces sí, me gustaba eso. Sí, es una ciudad sí, es muy rara como para moverse. Y también Es nunca te loca. ubicás. Nosotros que 2 veces estuvimos con mi hermano casi una semana Sí, y te cuesta ubicarte. Me acuerdo que no nos ubicamos, como que salís del hotel, bueno, agarrás el auto, pero después te claro. quedas, a veces estás cansado y bueno, vamos a comer y vas a un lugar cerca, pero no, te tenés que agarrar el auto y ir a otro lugar y te subís a una autopista para irte y volver. Es raro. Claro, y aparte siento que pierdes esa Siempre estábamos percepción, en ¿no? Westwood, me parece. En Ok, Westwood, que es cerca de Beverly Hills. exacto, justo. Y Beverly Hills, por ejemplo, es bellísimo, pero si vas en auto ni lo admiras, ¿no? Porque pues pasas rápido y nada más vas viendo ahí. Pero vas Pasa a que pie y es el lugar capaz más fácil para los hoteles y para manejarte, la avenida esa, Westwood justo, de la pues es que avenida, ¿no? es muy grande, justo, ¿no? Entonces, pero es muy bonito. Yo que caminé varias zonas, sí me gustó mucho. O sea, sí era otra cosa, ¿no? Eso es Westwood, ahí está. Ándale, mira, sí, justo. Que Ahí estaba está la cerca de la Universidad de universidad. California, Claro. exacto. Es gigante también.
Y creo que la avenida en la que íbamos nosotros era esta. Ah, no, no sé. Mira, Esta, Wilshire. ok, sí, Ahí. Entonces nosotros siempre éramos, bueno, la autopista 5 y la Wilshire teníamos que bajar. Esta era nuestra claro. esquina. Y Y de ya, ahí pues, para adentro. pero no te pasaba que de repente perdías como la noción de dónde estabas, porque justo, o sea, subías al coche, autopista, freeway, bla, bla, y allá aparecías en otro lado. Entonces, como que no había conexión, o sea, mentalmente es No, difícil establecer así de, a ver, ¿cuántas cuadras para acá, para allá, tal, ¿no? sí, Es complicado. esta es la Wilshire. Así que no sé, en un hotel de por acá que hemos estado. Ándale, pues es que hay muchos ahí, ¿no? En esa zona. Sí, pero. Y lo bueno que si vas para el otro lado, creo que llevabas al mar. Ah, Ahí Santa en Santa Mónica, Mónica. claro. Muy bonito, eso también es otra cosa. Y Sí. aparte, algo que también me sorprendió muchísimo, yo pues las primeras veces que fui iba con un poco de miedo porque no hablaba bien inglés, ¿Qué te pero importa eso? nunca lo necesité. O sea, No. en Los Ángeles y en Chicago, después lo supe, son probablemente las dos ciudades con más mexicanos después de la Ciudad de México, ni siquiera después de otras grandes ciudades en México. En Los Ángeles Mm, hay 20 millones de gentes hablando español, entonces, sí. de mexicanos, pues, ¿no? Y entonces hay muchísima gente, ni siquiera tienes que hablar inglés, hablas No. español todo Creo que el el tiempo. único lugar donde puedes tener problemas, pero no por una cuestión, es por una cuestión estética, me parece que nos pasó en New York, que muchas veces los latinos no te hablan en inglés, en castellano, en las tiendas, por una cuestión estética, ¿no? Para que no te vean hablando en Claro, castellano. Entonces están en claro, inglés y dice José, y digo, dale, flaco, te llamás José. Y después por abajo, o escondidos, claro, te hablan en inglés, no, puedo, no te hablan en castellano, no me dejan, no puedo hablar en claro, castellano. claro, sí, no, pues es clarísimo eso. Entonces, dices, ¿para qué, no? Pues si ya esa cultura ya está permeada por todos esos lugares, pues ya hablemos lo que Pero eso sabemos, me ¿no? pasó más como en el Atlántico, o sea, el Pacífico no, a nadie le importa Ya, nada, todos hablan en castellano. sí, sí, justo. Vamos Nueva York y ese a. lado. Sí, ahí son más reacciones. No sé ahora, pero antes sí. Vamos a la próxima pregunta. A ver, vamos a otra. Eh, vamos ya que andamos por esas. No conozco muchas ciudades de Estados Unidos, pero también conozco Chicago, por ejemplo. Fui alguna vez hace unos 4 años por allá, ya con otra visión y todo. Y uno de los edificios que, por supuesto, me impresionó fue la casa Farnsworth, que no está en Chicago, Bien. Chicago, sino está en Plano, que está cerca. Pero me impresionó por varias cosas. Uno, pues la ubicación. Está como en la cuenca de un río, ¿no? O sea, como que el río hace una curvita así y luego ahí mero en medio, ahí está la casa, ¿no? Entonces, primero, lo primero que pensé fue que, pues el arquitecto que decidió poner una casa ahí era un pendejo, porque dije, esto se inunda y pues esto la casa se va a inundar, ¿no? Entonces, después ya me enteré que sí, se inundó muchísimas veces, ¿no? Pero así, o sea, que la tapaba el agua. Uno. Dos, cuando me enteré de la historia de Mies, como este gran arquitecto que todo el mundo idolatraba en algún momento específico de la historia, y que pues era un arquitecto muy soberbio, ¿no? Y que él hacía lo que él quería. Entonces, cuando lo contratan para hacer esta casa, la doctora Edith Farnsworth, justo dice que pues ella quería unas cosas muy específicas, ¿no? Pero pues que también quería que el maestro dejara como su impronta, ¿no? Ahí en su casa, en este nuevo edificio, en este encargo. Y entonces por ahí hay muchas historias de esto, ¿no? Una de ellas dice, por ejemplo, Ahí que, está. exacto, ahí mero. Una de estas historias dice que, pues Mies, cuando la doctora le solicita que haga un closet para guardar su ropa, Mies le dice que él no va a poner closets, que si ella quería meter en algún espacio, pues que ocupara alguna cajonera de estas que había en la cocina para guardar su ropa, ¿no? Entonces yo me imagino el nivel de soberbia de un arquitecto, bueno, y de cualquier persona, para decirle a un cliente tuyo que te está encargando y te está pagando por diseñarle su casa, que tú le respondas así, pues yo digo, no sé qué, si de verdad era tanta
tanta la fama y tanto el ego de este señor. Pero bueno, ahí hay muchos temas que ahora se debaten mucho, ¿no? Justamente como pues estos temas del machismo y de cómo permeaba pues en todos lados y cómo permea, ¿no? Entonces, eso un poco, ¿no? Que a mí me parecía sorprendente. El detalle de la casa como tal y la arquitectura en general me parece muy bueno. Todos los despieces y todas estas como sistemas que tenía Mies, ¿no? Desde ese pequeño encargo que era una casa hasta un edificio muchísimo más grande, ¿no? Siempre tiene como todos estos despieces muy perfectos, ¿no? Todos estos alineamientos muy bien resueltos, los materiales, muy bonito todo, muy perfecto, ¿no? ¿Y Pero en qué momento la viste? ¿En otoño, en invierno, en verano? yo creo que fui como en junio, tal Verano. vez, verano. Sí hacía muchísimo calor, estaba todo verde, muy No, bonito. viste que la casa Famus la tenés en cuatro situaciones, ¿no? Roja en otoño y las Claro, fotos. claro, muy bonito. A mí me tocó ver de todo, muy bonito, el río muy bien, ¿no? Mucho calor, pero bien, o sea, el paisaje era espectacular, ¿no? Y pues la gente que estaba ahí guiando, pues te cuenta muchísimas cosas, ¿no? Entras a la casa descalzo, luego ya ¿Cómo? tienes que, pues porque con los zapatos puedes lastimar ahí alguna cosa, el material o los muebles, lo que sea, ¿no? Pues ya esto ya es patrimonio, ¿no? Entonces no Te puedes, fuiste japonés. Ahí está. casi, no puedes entrar con zapatos, ¿no? Tampoco puedes tocar nada, evidentemente. Sentarte en los sillones impensable, ¿no? Pero bueno, pues Igual es un ahí le museo dimos la ya. vuelta. Ya es un museo, de hecho, sí, ya es un museo, te llevan ahí caminando, das el tour alrededor, te van mostrando el tema de los despieces, todos los muebles. Ahí el guía sí abre las repisas, ¿no? De los espacios y todo, pero pues nada más. No, tú no puedes tocar nada. Bien. Así que la viste Es así muy de bonita. verde. Así la vi. Bien. Vamos a la próxima pregunta. Dale, a ver, ese fue edificio en Chicago. Ahora, a ver, ya estamos aquí. Nos quedan como tres, como cuatro. Mira, luego por ahí había otra, la 93, dice Museo en Barcelona. Bien, Yo, ¿cuál? cuando andaba yo de intercambio allá, realmente no tenía dinero. Yo me fui con muy poco dinero y allá, pues entre que trabajaba y ganaba un poquito ahí en el despacho eh, tenía muy poco dinero, ¿no? Mis amigos se la pasaban viajando porque justo en ese momento fue el auge de los vuelos estos como muy baratos, ¿no? Ryanair, EasyJet y todas estas aerolíneas de bajo costo, pero pues yo no podía darme esos lujos. Entonces no viajé realmente mucho, conozco muy pocas ciudades, solo conocí Francia, varias ciudades, Italia, varias ciudades y España, varias ciudades. Cuando fui a Barcelona, fui a ver La Pedrera. La Pedrera es esta casa Milá, me parece que se llama, ¿no? Sí, Y justo en ese Casa momento Milá. había una exposición muy interesante sobre lo que es el ukiyo-e, que es como esta arte japonesa de la escritura y del desarrollo del papel y de todo lo que engloba, ¿no? Como este arte de la escritura. Entonces vi una exposición ahí, esto fue en 2008, una cosa así, hace muchísimo, pero me encantó. O sea, ese espacio me parecía mágico. Ah, La casa que hiciera estas curvas, eso. La casa que hiciera estas curvas y que tuviera toda esta estructura como muy orgánica, ese patio es así impresionante. Volteabas para arriba y tenías ahí como una vista muy específica. Todo esto, estos alerones, toda la estructura, pues era algo que yo solo había visto en México alguna vez con un profesor mío que se llama Javier Senosiain. Él tenía como una técnica ahí de construcción con ferrocemento y ahora ya es muy famosa, sus casas ya son muy famosas, como que se pusieron muy de moda de unos años para acá, pero yo nunca había visto todas estas formas, ¿no? Así tan caprichosas y cuando las vi aquí, pues quedé impresionado, ¿no? Porque todo tiene estas garigolas, ¿no? Y estas formas muy orgánicas. Los barandales, las puertas, mira, o sea, incluso la forma de la casa es como así, ¿no? Entonces, aunque la base tal vez sea como rectangular, pues todo tiene los balcones, etcétera, ¿no? La sí, parte de arriba tiene estas como cumbreras ahí que parecían cabezas, ¿no? Yo decía que eran como estos alfiles, ¿no? Del ajedrez. ahí está. Tienen ahí, exacto. Es muy bonita.
me gustó muchísimo, esa experiencia me gustó mucho y también por las exposiciones que había. Te digo que en ese momento descubrir eso, ese arte japonés del ukiyo-e ahí fue también muy padre. ¿Dónde No, eran? no, ¿Dónde eran las exposiciones? adentro de la casa, abajo tiene muchas salas. Ah, bien. Supongo que la parte de arriba tiene alguna suerte de otro uso, pero abajo tiene como 2 o 3 niveles donde hay salas de exposición y todo. O sea, funciona perfectamente como un museo. No sé qué hay arriba, ni siquiera lo pregunté en ese momento, pero con lo que Acá, vi, sí. Hay una muestra de él, de Miró, digo de Miró, de Gaudí. Gaudí. Ahí ya, está el parta. Ahí entras. mira, Pero no fui a la eso está exposición bueno. del primer piso, segundo. Ahí no me acuerdo. Me acuerdo que cuando yo Sí, fui yo, podías ver un departamento por dentro. Un departamento vacío. tal vez sí, ya no me acuerdo de eso, fíjate. Me impresionó más lo otro, ¿no? Como todo el esquema. Y luego fui Vamos, a la Sagrada Familia, pero esa cosa estaba en construcción y pues nunca se acaba, ¿no? Entonces, no. Vamos a la siguiente. Vamos a la última pregunta que ya nos pasamos. órale. Esta es ¿Cuál la será? última. A ver, mira, había dos como de película, A pero ver. de directores y eso, pero hay una que tal vez sea más interesante, que dice app, decía una, la 83 decía app, una aplicación. Sí. Yo ahora, yo ahora uso mucho, porque he saltado como de lo analógico a lo digital, uso mucho esta aplicación que se llama Procreate para el iPad. Dibujo mucho en iPad. Bien. Entonces, uso muchísimo esta que se llama Procreate porque yo la descubrí con los tatuadores. Conozco muchos tatuadores, amigos míos, que usaban esta aplicación pues para sacar sus bocetos y todo. Pero entonces yo la empecé a utilizar pues, un poco para ¿Esta? dibujar. A verla. Esa, justo. La empecé a utilizar para dibujar, pero luego empecé a hacer cosas loquísimas ahí como dibujos digitales y todo. Y es una herramienta poderosísima. Entonces ahora la uso mucho, justo como para todo el desarrollo de los proyectos, a veces para bocetaje así muy rápido. Esa es una de las que más me gustan. Y me gusta mucho recomendarla también porque es muy sencilla. Y aparte es muy económica. Creo que cuesta $10, una cosa así. Bien. Entonces, es una herramienta útil y me gusta recomendarla, es muy intuitiva. Entonces, creo que le da como un plus ahí al tema del bocetaje y resuelves muy rápido, tiene como muchas herramientas, ¿no? Acá estamos. ¿Esta las hacer con Procreate? Sí, esos son digitales. Ya, de hecho, ya hay varias por ahí dibujos que ya tienen como todo ese toque digital. Todos esos son digitales, los últimos. Por ahí abajo a lo mejor hay algunos también de arquitectura o cosas así que ya son digitales también. A ver, ¿Y por qué, a- por qué digital? ¿Qué te gusta pues al final yo ¿No son como siempre, muy siempre, profesional? pues mira, es que peleo yo mucho con este tema de los tiempos. Yo siempre he pensado que el dibujo a mano es algo que necesita ser algo que tenga su tiempo específico, ¿no? Entonces tú necesitas tiempo para ir desarrollando pues cada línea y cada trazo y todas las ideas que vas generando. Pero cierto es que con estos temas de la modernidad, pues ya de repente no hay tiempo para nada, ¿no? Entonces estas herramientas digitales de repente ayudan muchísimo justo para eso, ¿no? Bien. Para eficientar los tiempos. Esto, por Esto es a ejemplo, mano. esto es manual, se nota, ¿no? Luego se ve ahí en el trazo Sí, porque la... tiene el lápiz aparte al lado. Ah, bueno, aparte por ahí se ve eso también, esa manita. Incluso la línea cuando vibra, ¿no? Eso me gusta mucho, la línea vibrada, los Sí. achurados, todo esto. Y de ahí para abajo todo es manual, pero luego hay unas cosas digitales, ¿no? Por ahí, mira, ya estas cosillas por ahí son digitales, ¿Y no eso se es puede hacer el digital. efecto, no se puede hacer el efecto ese de la vibración? Sí se puede, pero yo, por ejemplo, creo que me dejé llevar un poco justo por la velocidad, entonces nunca me he metido a tratar de emular perfectamente esto, porque también siento que es como una suerte de mentira, ¿no? O sea, Ahí tratar está, de mirá. emular perfectamente, eso es también manual, ¿no? Con esto, Sí. ahí. Pues emularlo, siento que justo haría como una ruptura, ¿no? Ya es como entrarle al render un poco, ¿no? Entonces no sé si valga la pena. Mira, Bien. los Kamikaze 2, esos me gustan.
Sí, Ahí pues tenemos. Mira, Le Corbusier. ese es digital, por ejemplo, y se nota. Le pusiste un anteojo. Eso, es que ese dibujo era justo de esto, de los anteojos. Había que dibujar anteojos. Esto es a mano, muchísimos achurados ahí, raya, ¿no? Mm, bien. Y acá tenemos, y si tenés que dibujar, ¿qué preferís dibujar? Si tenés tiempo libre para dibujar. Y Estos corazones, aves, edificios, gente, es, zapatillas. es muy loco porque, pues como dibujar es mi trabajo ahora, entonces es difícil a veces elegir un tema. Yo siempre cargo con un cuaderno de Ahí dibujo. tenemos uno. Exacto, siempre tengo un cuadernito y voy dibujando cosas. En realidad casi siempre dibujo lo que veo, porque me sirve como para seguir entrenando un poco la mano, la vista. ¿Y siempre Eh, monocromo? ¿Nunca usás color? El color que... pues, Antes hablabas de México color. Acá no hay un solo color. fíjate que es algo que siempre he tenido, siempre ha sido muy monocromático mi dibujo, pero ahora Qué estoy bueno entrando eso. ya más, estoy entrando a temas más de color. Ahora lo estoy haciendo mucho más en murales, en lienzos, incluso en bocetos y esto, ya uso más colores. Pero esos todavía no están aquí digitalizados, entonces por ahí voy subiendo de repente poco a poco. Acá tenés... Sí, pero los murales sí son... un poco más, claro, porque sí se antoja, ¿no? De repente meterle un poco más de color ahí. ¿Y Toda qué esta tal herencia de, cuál es y tu herencia como mexicano del muralismo de justo para Rivera y allá, todo eso? ¿Cómo es algo que te interesa o vas por otro lado? me ¿O es gusta otra mucho, cosa? sin embargo siento que hay como una temática muy específica. Los grandes muralistas mexicanos Eran tenían políticas, como un eran discurso cuestiones políticas. político, justamente. Entonces ahí hay como una ruptura muy específica, porque si bien cuando yo empecé a hacer graffiti y mural, pues eran los 90, entonces a pesar de que todavía había ahí algunas consignas que podías pintar en las paredes y tal, en realidad era muy mal visto hacer graffiti, ¿no? Estar pintando las paredes era, incluso cada que alguien nos veía hacer un mural con permiso del dueño y todo, llegaba la policía y nos llevaba, ¿no? O sea, era muy común. Entonces, de un tiempo para acá no solo se popularizó el tema del graffiti, sino que pues ahora ya es como parte del mainstream, ¿no? Todas estas cosas gráficas, incluso las marcas lo usan en sus publicidades, ¿no? En todo esto del ¿Cuál es la marketing. diferencia entre muralismo y graffiti entonces? Eh, Antes era el medio, ¿no? Y justo un poco el lenguaje. Entonces el medio, pues el graffiti era aerosol y se usaba solo aerosol Y para hacerlo. listo. Sin embargo, hoy día, pues hay tantas técnicas que puedes mezclarlas y pues sigue siendo graffiti o arte urbano, ¿no? Ahora le llaman street art y cosas de estas, ¿no? Entonces, eso un poco, pero en el discurso creo que lo político era algo interesante. Aunque ahora, pues ya hay gente como Banksy y todos estos que están haciendo ahí como un poco machacando ahí como de corte político el tema, ¿no? Entonces Sí, ya siento que no hay realmente una línea, ya están un poco mezclados. bien. Bueno, Carlos, ¿qué te toca hacer mañana en Ciudad de México? Mañana dibujar muchísimo. Estoy haciendo unas ilustraciones para un museo, para la página web de un museo. Bien, mira qué bueno. ¿Y qué tienes que dibujar? Mañana, como las entradas, o sea, ves que cada que brincas de una sección a otra, pues como que aparece una imagen. Aquí en este caso son fotografías del museo, de los interiores del museo, y lo que yo estoy haciendo es replicar esas imágenes en dibujo para que en algún momento cambie, ¿no? O sea, transite entre la imagen al boceto. Y ya a ¿Y eso partir lo de estás ahí ya haciendo puedas todo, interactuar. lo haces todo digital o lo haces manual? Eso ya es digital completamente, porque pues justo como me baso en fotografías, pues tiene que coincidir perfectamente, ¿no? Hacer el match. Entonces, eso ya es digital. Bien, ¿y cómo te resulta eso? ¿Lo haces por trabajo o porque te interesa? Me ¿Tenés interesan dinero? ambos temas, pues por todo. Es que me gusta como trabajo porque es un reto, ¿no? O sea, trabajar para un museo, pues es interesante siempre. Sí, Dos, como durísimo.
transitar de esto a ya algo más digital, mucho más, que incluso se va a ver por muchísimas personas, también es bueno, ¿no? Y pues la lana siempre importa, ¿no? Entonces, pues, trabajar para un museo, ahí hay lanas también, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Y hoy mismo ahora ya viajás a México o te quedas mañana? ¿Te quedas en Cuernavaca? No, me regreso hoy mismo, nada más vine aquí a arreglar un par de asuntos y me regreso hoy mismo en la tarde. Bueno, tal vez comeré algo más o menos típico de aquí, un taco acorazado o algo así, y ya, de regreso a la ciudad. Bueno, bueno, ¿y de Cuernavaca qué hay que ir a ver? Si voy a Cuernavaca, ¿qué hay? En Cuernavaca ahora hay muchísimas obras nuevas. De hecho, una amiga mía trabajó en la Secretaría de Cultura de acá, de hecho con ella vine, y hay muchos museos nuevos. Entonces, para empezar, hay una cosa que es así indispensable, que es un espacio que se llama La Tallera. La Tallera es como el centro de experimentación y el taller de creación de Siqueiros, de David Alfaro Ah, Siqueiros. Entonces, es un eso, lugar impresionante. Eso, mira nomás. O sea, esa entrada son murales de él y como que enmarcan el acceso, ¿no? Entonces, ahí qué lindo. preguntan por mi amigo Silverio y él seguramente los recibe. Forma parte del equipo curatorial de ahí. Eso es indispensable, hay que ir. Es muy bonito el espacio y lo remodelaron hace unos años un despacho mexicano, Frida Escobedo lo remodeló y quedó increíble. Eso no es así, pero no sé, tal vez era como así es como está ahora. Muy bonito. Ese hay que ir a verlo. Bien. Y hay otros edificios, hay varios, hay nuevos centros culturales, nuevos museos. Yo no los conozco todos, pero pues vale la pena venir a darse una vuelta y caminar Está un poco por bueno. acá. Hay cosas interesantes nuevas. Está Igual bonito, mira. Cuernavaca es para ir y volver en el día, ¿no? O te Sí, quedás más realmente tiempo. te lo acabas rápido. O sea, Cuernavaca y toda esta zona, mucha gente viene porque como el clima es muy benévolo, puedes venir a nadar, aquí hay muchas piscinas, ¿no? Entonces te puedes quedar un día, rentas una casita con alberca, entonces ahí te relajas, haces un asadito, te quedas el fin de semana, por ahí visitas un Igual museo. Ciudad de México es bastante primaveral, ¿o no? No es no hace frío el invierno, ¿o sí? El clima es muy raro porque estás un poco alto, ¿no? Estás como a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Entonces ya Ok. eso está arribita. Luego, el clima es medio, ¿no? Más o menos. Exacto. Tienes un clima medio, una media de 20 grados por ahí, más o menos. Pero entonces de repente parece, hasta hacen memes de eso, ¿no? A la sombra hace mucho frío y el calor quema. Al sol quema, ¿no? Entonces, el clima es muy así. Entonces, a veces hace mucho frío, mucho viento, de repente te puede llover. Entonces, una playerita, una remera de estas y luego ahí unas capas, ¿no? Un suéter Pero no delgado, es una una ciudad que chamarrita y haga, ya. no es una ciudad que haga frío, es raro que haga frío en México, en Ciudad No, de México. no, no, nunca hace mucho frío. En invierno llegamos a estar a 10 grados, 12. ¿Pero O cuántos sea, días? pero no. ¿Muchos? No, poquitos. O sea, Ah, un día, 2 días y luego ya sale el sol así espectacular y todo el día hay resolana y todo. No, es muy benévolo también el clima. Sí, no, bien, no, muy bien. no te congelas. Bien, bueno, acá en Buenos Aires sí, en invierno hace frío, porque hay mucha humedad. Sí, seguro. Pero, así que bueno, nos veremos en cualquier momento. Alguna vez que me atreva a ir a México, te toco el timbre, te aviso. Vente, yo te llevo a pasear y nos tomamos un tequila, un mezcal. ¿Cómo es que me habías dicho? La salsa de tomate es para el final, es para la mañana, para despertarse. El clamato, sí, la michelada y el clamato, ¿no? Para el otro día, Eso es para antes de la ducha fría, para empezar para el la día. cruda. Eso, para la cruda. Ahí, y unos chilaquiles bien picosos. Ya con eso revives Bien, muy bien, perfecto. para arriba. Bueno, nos veremos pronto. Chao, un abrazo. Cuídate mucho, muchas gracias. De nada, Saludos hasta la a próxima. todos. Chao, chao. Adiós. Chao.